Agradecimientos especiales a The Blue Dragon para que chequen su canal, que me permitió subir las capturas de Burnhouse Lane. Otras capturas las tomé yo misma. La verdad, quería dar una reseña y una crítica objetiva, pero al ser fan empedernida de los juegos de los hermanos Michalski, se va a terminar convirtiendo en mi opinión propia. Y está bien porque no pienso monetizar mi canal o dedicarme a hacer críticas. Esto simplemente lo hago porque me ha gustado bastante el juego y no veo que otros canales hispanos le estén prestando atención como lo merece. Que además ya se confirmó la traducción en español y que hace falta que más jugadores hispanos se den el tiempo de jugarlos porque las historias son fantásticas. Claro, para mayores de 18 años. Y aunque quizás sea la única crítica que vaya a hacer en este canal, por lo que la verdad ni siquiera les recomendaría suscribirse, creo que es una oportunidad muy desperdiciada porque pueden pasar un buen rato con historias como estas. Aclarando esto, yo no me considero gamer, yo solo juego como hobby y no considero que pase demasiado tiempo jugando. De hecho, solo juego cuando los videojuegos son títulos que me interesan o recomendaciones de amistades por las que confío en su juicio. Si ustedes tienen interés por buenas historias, arte único, un poco de humor y llevarse ya sea un trago dulce o amargo según el final que saques, este es el juego para ti. Pero si estás acostumbrado a únicamente juegos de acción donde lo más importante son los gráficos, qué tan reales se ven los personajes, e historias mediocres, o si no aguantas el gore, o sea las tripas, este no va a ser el juego para ti. Para mí fue una excelente historia, con muchas historias pequeñas integradas, bastante interesantes, con personajes bien armados y verosímiles. El primer juego que probé de los hermanos Michalski fue The Cat Lady, que tiene una maravillosa historia. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en 2014 o 2015, no recuerdo bien. Y aunque no tuve la oportunidad de jugarlo todo un día de una sentada, estuve jugándolo día a día y la sensación era que siempre quería saber más, quería saber cuál iba a ser la conclusión. Y con Burnhouse Lane me pasó exactamente lo mismo, pero eso no hizo que mi interés bajara. De hecho, siempre me quedaba preguntando qué era lo que seguiría. La historia se me hace lo más fuerte que tiene este videojuego. Para no decirles spoilers, solo diré lo siguiente. Empiezas como Angie, una chica que tiene cáncer terminal de seno. Había perdido a su esposo anteriormente también al cáncer y fue una enfermera que lo conoció mientras él era un paciente. Como le queda poco tiempo de vida, ella decide tomar el trabajo de cuidar a un viejito en una granja. Esto pasa en Inglaterra y ella acepta el trabajo ya que no requiere de mucho esfuerzo, tiene buena paga, a lo que ella calcula que este será su último trabajo y desea con ese dinero irse a Japón. Y como James era bien vivo, por supuesto que quería ir a Japón de luna de miel. Pronto Angie se dará cuenta de que hay un mundo más allá que le ofrece una segunda oportunidad, pero esa oportunidad no le va a llegar gratis. Aquí empezarán los spoilers gráficos, por lo que les pido si quieren ya ir a jugarlo que empiecen. O si no, simplemente escuchen mi voz y les explicaré cuando vengan los mayores spoilers. Esto como tal es como describo el juego en cuanto a su jugabilidad, arte, entre otras cosas. Voy a usar los nombres en inglés de los personajes porque la verdad no me gustaría decir gato quemado a cada rato, perdón por ser tan pocha. Burnhouse Lane tiene una atmósfera brillante y definitivamente muy parecida a los juegos anteriores, pero aún así tiene su diseño propio. Como podemos recalcar que es el primer juego con tanto color que han creado los hermanos Michalski. Aunque los gráficos no es algo que me interese cuando juego este tipo de videojuegos, definitivamente se vio una mejora muy grande. Desde que vi el tráiler, sabía que se suponía de un juego que iba a llevar más acción que los anteriores, y así fue. Aunque no se preocupen por esto, no hay nivel de dificultad.
La manera de desplazarse es similar a sus anteriores entregas. De izquierda a derecha, con la tecla E para realizar una acción, podemos correr con Shift y en ocasiones podemos evadir con espacio. Eso sí, con una vez que te toquen te puedes morir. Pero no se preocupen, no es para nada difícil y si buscas lo suficientemente bien, vas a pasar el juego sin mayor dificultades, al menos que quieras este logro que es el más difícil de todos. Algo que también fue de mi agrado fue los poderes de gato que te han agregado gracias al Burn Cat. Son peculiares y bastante interesantes, aunque en mi caso usar a Moonlight en ocasiones era difícil porque no saltaba muy bien, pero con un poco de práctica ya pude dominar mejor cómo mover al gato. El mismo juego te recomienda que tengas un controlador, pero como yo les dije, yo no soy gamer, entonces no tengo un joystick, por lo que usé mi teclado de computadora, pero puedo decir que funcionó bastante bien. Los efectos sonoros son buenos, y esto lo puedes ver en varios capítulos. La música, como siempre, es un deleite, algo que nunca falla en estos juegos, por lo que puedo decir yo misma que me he comprado anteriormente los soundtracks desde la aplicación de Steam. Calculan que terminar el juego es de 12 horas. A mí me tomó más que eso porque había en algunos puzzles donde me atoraba y tenía que pensar de más. Pero hay algunos puzzles que son más directos y gente que los puede resolver mucho más fácil que yo. El diseño de personajes es bastante bueno, pero debes considerar que la mitad se lleva a cabo en nuestro mundo, por lo que vas a ver a varios con ropa casual y en una granja. En cambio, en el otro mundo, Burnhouse Lane, vas a ver de todo. Vas a ver diseños espeluznantes, personajes que te recordarán a los juegos anteriores de Harvester y otros nuevos. Los villanos en general tienen un trasfondo que quizás no es tan visible, al menos que vayas buscando los detalles. Unos te los dirá directamente el gato y otros conforme avance la historia y según tus opciones las irás descubriendo. Los personajes principales tienen en su mayoría una curva, ya sea mayor o menor, y esto también cambiará según el final que hayas tenido. Cuando aquí te dicen que las decisiones importan, podría hasta un cupcake cambiarte por completo un final, y lo digo en serio. Con las opciones de Angie tienes completamente la alternativa de ser bastante amables con quienes te rodean o ser completamente lo contrario. Lo más recomendable, si quieres obtener el final dorado, es ser amable, pero el juego te da la opción de no serlo si así lo quieres. La dirección actoral en voces es increíble. La entonación de los personajes es muy buena. Arno suena completamente como un extranjero. Jenny suena como una chica de Estados Unidos. Hacen muy buena énfasis en sus emociones, pero sobre todo me gustaría destacar a Angie, ya que es el personaje principal de la historia, y hay muchas líneas que puedes contestar de forma sarcástica, de forma amable, incluso de manera un poco más abrupta, y cuando está James puedes sentir el dolor junto con ella, e incluso con el Burn Cat, que es un ente del más allá, tiene una voz profunda que te convence de que no es cualquier clase de gato y que definitivamente es alguien que te dejaría tareas tan pesadas. Ahora mucho hablamos de gatos. ¿Necesitas ser una persona que te gusten los gatos para disfrutar este juego? Yo digo que no. Si me cambiaras los gatos por perros, yo disfrutaría el juego. O si me cambiaras los gatos por conejos o tortugas o peces. Aquí lo disfrutable es la historia, la profundidad, el arte, los personajes, el trasfondo y cómo se va desenvolviendo todo para llegar a un final. Voy a intentar resumir el juego lo más posible. Una vez Angie llega a cuidar a George, se va la luz y tiene que subir el fusible para que recuperen la luz. A partir de esto, ve a un gato con un collar del que cuelga una llave. Sigues al gato y esa llave te lleva a una puerta misteriosa que está en el sótano. Este sótano te lleva a un lugar muy extraño llamado Burnhouse Lane, donde prácticamente todo está cerrado, desolado y la mayor parte del tiempo es de noche. Después de encontrar el único local abierto con un hombre que vende kebabs que tiene a su novia encadenada, Ruby.
Comiendo de manera compulsiva, te dice que puedes seguir tu camino a través de los baños, en donde se escapó su ex, Destiny. Una vez te atraviesas por todo el parque, te encuentras el Museo de los Relojes, donde encuentras a una mujer encerrada y deducen que el chico que está muerto dentro del museo tenía la llave donde la guardó para que estuviera a salvo. Deducen que Destiny se comió la llave. Una vez de hacer unos puzzles, te das cuenta que tienes que matar a Destiny. Haber matado a Destiny, llega Omar, quien te ayudará a sacar la llave de Destiny. Y con eso te das cuenta que la chica ya no está. Continúas por tu camino y te encuentras con el Burn Cat, que te dice que tiene una intuición contigo de que podrías tú ser una elegida haciendo solo unas 5 misiones y podrías curarte del cáncer, pese que a este ya lo detectaron demasiado tarde y es incurable. Primero te dice que vas a confrontarte con un asesino serial, al que deberás con una tiza tachar la puerta y de esa manera él llegará a Burnhouse Lane. En el capítulo 2 conoces al padre Rob y a Kyran, que es quien cuida las ovejas, y te das cuenta que el padre Rob es un asesino serial que tiene a mujeres encerradas ya que no aceptaron a Dios en su corazón. Irónicamente también es un drogadicto que además tiene concubinas evidentemente en contra de su voluntad. Aquí salvas a Jenny, que se unirá a la casa de George y le dará ropa de su difunta esposa. La segunda misión es salvar a una chica que se llama Sheila, que está atrapada en el bosque. En el bosque te encuentras con Arno, que te cuenta de la leyenda de Walter Green. De hecho, él es un aficionado de Walter Green y sabe bastantes cosas, como las armas que utiliza, por qué mata gente y por qué utiliza los símbolos de satanismo. Incluso conoce un secreto que podrás forzarlo a decirte usando el poder del gato gris. Y esto es que en realidad Walter Green es una mujer. Pronto te darás cuenta que Sheila realmente no era la niña, sino que llevaba demasiado tiempo atorada. Sheila era la nueva asesina serial que había tomado el papel de su padre Walter Green. Si logras hacer una serie de pasos, podrás salvar a Arno cuando Kieran llega a tiempo, matando a Sheila Green. Y en la habitación de la computadora es donde se quedará Arno. La tercera misión es ir a un pueblo cercano llamado Huntington, donde tendrás que hacer que Bloody Mary, una ex enfermera, además asesina serial, beba un poco de la sangre de Angie, y eso la llevará a Burnhouse Lane. La última tarea es decirle todos tus pesares, lo bueno, lo malo y tus secretos a alguien que podrías considerar tu mejor amigo. Después de eso, llegará un señor llamado Mr. Fox, a quien tendrás que alimentar, y él te llevará a un lugar donde tienes que encontrar un tesoro. Y en esa caja verás la solución para curar tu cáncer. Solo que una vez desentierras, te lleva de nuevo a Burnhouse Lane, donde te encuentras a nada más y nada menos que Mitzi. De ahí tienes que hacer otros puzzles para, al igual que Susan, tocar el piano, llamar al gato y subir el elevador a la puerta donde se encuentra la caja negra. Cuando tú agarras la caja negra, Mitzi detiene la puerta y dice que corras con la caja, ya que se trata de la araña gigante, a la que Angie le teme. Una vez tienes la caja, se trata de nada más y nada menos que un cigarro, pero con unas gotas de tu sangre, este cigarro será especial, ya que quien lo fume le pasarás tu cáncer y tú quedarás sana. Tristemente, a la hora que llegue el día de tu muerte, Mr. Fox regresará por ti y se irán por un río. Pero dice que no pienses en eso ahora. Como el cáncer de Angie ya estaba avanzando, comienzas a descansar de más en la cama, ya que no puedes llevar la vida como era antes. Por suerte George lo sabe y decide cuidarte pese a que tú eres quien eres la cuidadora. Una vez te sientes un poco mejor, decide ver películas contigo y con Kieran. Después de eso observas como Jenny por fin pudo abrir la puerta del laboratorio que evidentemente tenía drogas.
Llegan en el peor timing porque al usar el regulador y prenderlo todo, llega la enfermera anterior, quien se encargaba de hacer las drogas. Sin embargo, ella dice que no les hará nada, pero los chicos serán quienes van a decidir si ellas mueren o viven. Angie al parecer se desmaya, regresa a Burnhouse Lane, donde tiene que confrontarse con su peor miedo, que era la araña gigante. Te encuentras con el Burn Cat, que te confiesa que acaba de ser picado por la araña, ya que quería entregártela como un regalo, pero que no pudo hacerlo, entonces está a punto de morir. Tú entras a la casa y vas a confrontarte con esa araña. Una vez matas a la araña, te despiertas y resulta que Jenny y Joyce ahora son amigas. Y llegan los chicos, que observa el matón mayor que Jenny definitivamente ha probado sus drogas y le pide a su acompañante que vaya a matar a Angie al jardín. Por suerte, antes de que esto suceda, llega George al rescate. Angie noquea al acompañante del matón y le dice a George que se esconde en un lugar seguro, que acepta regañadientes. Depende de si salvaste a Arno o no, esta escena va a cambiar. Si no lo hiciste, Joyce va a golpear al matón principal, haciendo que tanto Jenny como ella escapen junto con Angie, encerrándolo y dejándolo ahí. Y de aquí solo tienes dos alternativas: darle el cigarro a Jenny o fumar tú el cigarro. Si lograste salvar a Arno, primero entrará él porque su cuerpo ahora está poseído por Walter Green. Va a intentar llegar al matón principal, quien le va a dar varios balazos y se va a caer, pero podrás observar que sigue respirando. Esto le dará tiempo a Angie de ir por Kieran, que dispare al matón principal. Como aún queda con vida, tienes la opción con Angie de que le dé el cigarro especial, y con esto podrás obtener el final dorado, donde todos viven, incluyendo a George y Angie. La única que no es rescatable en un futuro es Jenny, ya que en cualquier final ella muere de sobredosis. Ahora sí, aquí vienen los mayores spoilers. Te pediré amablemente que te retires y lo juegues definitivamente. Como nunca faltan los que se quejan, comenzaron a comparar su nuevo juego con sus anteriores, ya que nos habían dicho que no iba a ser parte de la saga de Devil Came Through Here. Y aunque podemos ver a Mitzi casi por el final, Burnhouse Lane no está conectado con Devil Came Through Here. Podemos comparar que hay también un intento de suicidio. Lo que es diferente es que Susan narra su carta de suicidio. Y aquí veo la primer diferencia. Yo considero que Susan es introvertida, por lo que podemos ver cuando le dijo a Mitzi bastantes excusas para no rentarle una habitación, pese a que necesitaba el dinero. Cosa que con Angie no fue la ocasión, porque seguramente suponía que alguien encontraría su cuerpo. Algo que me gustó bastante y también me impactó fue la primera escena, ya que te ponen el tutorial de cómo comenzar a jugarlo y te das cuenta de que realmente lo primero que vas a hacer es un intento de suicidio para Angie. Yo tengo la teoría de que ella se autosaboteó, ya que sabía que ese pedazo de madera no iba a ser lo suficiente para matarla, pero es algo de lo que ella no es consciente, pero que sí puede llevar a cabo sin darse cuenta. Por eso digo que es desde el lado del inconsciente, porque después de un intento de suicidio, cambia de opinión bastante rápido y llama a su compañera de trabajo para aceptar la oferta que recién le habían hecho. Esto también lo deduzco porque cuando te encuentras con James en Burnhouse Lane, te da la opción de platicar con él y decirle que realmente tienes miedo a morir y no quieres morir. Y si Angie no aceptara el trato, ¿por qué se esforzaría tanto en hacer tareas tan difíciles con tal de vivir? Sí son elementos similares, pero es diferente a The Cat Lady. Y de hecho lo que me sorprende es cómo los hermanos Mikalski pueden tomar los mismos elementos y hacer una historia completamente distinta. Algo que yo les aplaudo y que yo creo que no es muy simple de lograr. Porque aunque tengan elementos similares, no es una historia igual. De hecho es muy distinta. Y el diablo definitivamente está en los detalles. Quizás muchos difieran conmigo de que Angie es extrovertida.
y pueden pensar que es introvertida porque ella misma dijo que no tenía amistades, pero yo lo que creo es que por la tristeza ella sola se cerró en solo dedicarse a su trabajo de enfermera privada y en no hacer vínculos afectivos, que es algo que también le puede suceder a personas extrovertidas, ya que en muchas partes del juego invita a gente a la granja de George, Jenny, Arno, incluso puedes convivir con Kieran de ser necesario. ¿Y por qué se tomaría la molestia de tratar con tanta gente o invitarla con George cuando es algo que podría hasta ser entrometido, tomando en cuenta que ella simplemente está para llevar a cabo un trabajo de enfermería con un viejito que realmente puede hacerse cargo de sí mismo y solo de repente tiene sus momentos donde se asoma su demencia senil? Y aunque puedo ver ciertos parecidos como que el personaje principal sea una enfermera, Sophie con Ruby y Destiny, cuidar viejitos, creo que simplemente es el estilo del artista, pero la historia lleva a otro camino muy distinto. Y aunque tenemos solo 3 finales, a diferencia que en The Cat Lady me parece tuvimos 4, aquí literalmente cuando te dicen que tus decisiones importan demasiado. Te puede costar la vida de un personaje. Como en este caso, para salvar a Arno, es un proceso que tienes que hacer desde el capítulo 1. A diferencia de The Cat Lady, este juego está centrado en otra cosa. En The Cat Lady podemos ver cómo se centra bastante en la vida y la muerte, y esa es la gran curva de personaje que tiene Susan. Aunque claro, también toca temas como la depresión. Aquí toca otro tema muy distinto, que viene siendo la adicción, que en general es una manera en que las personas evitan pensar en sus problemas, ya que los hace sentir mejor por un periodo de tiempo. Y esto lo puedes ver con la mayoría de los personajes principales, a excepción de George. A menos que la adicción a los sándwiches cuente como una adicción, Angie es adicta al tabaco. Y esto no se pudo representar mejor con un cenicero que tienes que utilizar para guardar tus avances del juego. Jenny, al ser una figura de Hollywood, tiene el mismo problema que la mayoría de las celebridades: drogas, y se pueden observar los efectos de no consumir drogas cuando se pone de pésimo humor, es hostil contigo e intenta desesperadamente ver dónde tenían las drogas, porque ya que el padre Rob también era adicto, ella sabía que en ese lugar había drogas, por lo que se quería quedar en la granja. Kieran podemos ver desde que nos pide que vayamos por un vino tinto, que es adicto al alcohol. Arno, aunque podemos decir que no es exactamente una adicción, sí tiene una obsesión muy grande por la historia de Walter Green. Su obsesión es tan grande que pese a que le fue salvada la vida, regresa al bosque y pone el cuerpo en una granja con un cuarto que no es suyo realmente. Entonces podríamos contarlo como una especie de adicción, porque hasta llega con utensilios que ya tenían para magia negra, y porque quiere intentar lo que Sheila estaba intentando, que era revivir a su padre, y dice que se han equivocado al haber matado a Sheila. Su obsesión es tan grande que una persona en sus 5 sentidos no haría eso, ya que se trata de un cuerpo en putrefacción en una casa que no es tuya. Al final, tristemente, si tienes el final dorado, nos dan a entender que él logró hacer el ritual, pero esto se transformó en el cuerpo de Arno. Ahora él sería el nuevo Walter Green o Sheila Green, pero esto irónicamente es lo que nos da suficiente tiempo para que Kieran pueda ir contra los malos y que obtengamos un final dorado. Definitivamente la historia tenía varios giros de trama que no pensaba que iban a pasar. Por ejemplo, cuando te piden las últimas 2 tareas, la última era relativamente sencilla, que fue cuando el señor zorro te empieza a perseguir. Quizás ahora que el caballo no está se pueda comer todas las zanahorias y eso lo deje satisfecho, lo cual no fue el caso y quedé sorprendida, pero de nuevo se trata de uno de los juegos de Harvester, por lo que no debería de estar sorprendida. Mencionando esto, también el juego cuestiona cosas como la moral, que esto lo podemos ver si tienes al final la alternativa de los 2 finales que ni siquiera
ya se llaman buen final o mal final o final regular. Se podría decir que los dos tienen un final triste, por lo que hasta el juego te podría orillar una vez que te dan el cigarro especial, que se lo des a ella, simplemente porque de igual forma, en cualquier final, ella se muere de sobredosis, y esto es algo que no se puede evitar. Lo triste es que Angie se siente culpable, y que después de irse a Japón, ella se siente miserable, se da cuenta de que no era lo que realmente quería, y al regresar con George para tener algo de paz, se da cuenta que él está muerto, y esto se debió a un incendio, por lo que muy posible fue causado por quien se encargaba de la venta de las drogas. Ahora, si Angie decide fumarse su propio cigarro, está aceptando las consecuencias de sus actos, pero George no deja de visitar su tumba, algo que también nos deja con una sensación muy triste, porque a George de verdad quería a Angie y le importaba, algo que incluso compara con Joyce, con quien, nos dan a entender, no tenían una relación tan cercana. También el juego habla de vencer los miedos, que estos se representan en una araña a la que Angie les tiene pavor, y al final está tan enojada con lo que le hizo al gato que deja de tener miedo. Inclusive las otras figuras dejan de atacarte porque Angie les ha perdido el miedo. Tristemente observamos como Mitzi, si te vuelves a encontrar con ella, se convierte en uno de ellos. A todo esto, ¿qué es Burnhouse Lane? ¿Es un lugar real? Yo creo fervientemente que sí, porque si mueres en Burnhouse Lane, también mueres en vida real. Además de que Mr. Fox puede matar a Kyran, y esto tendrá consecuencias al final, pero creo que no todos ven Burnhouse Lane de la misma forma. Por ejemplo, el enemigo principal de Angie es una araña gigante, porque les tiene pavor. Y aunque se puede comprobar que Mitzi también ve a la araña, a ella no fue capaz de hacerle ningún daño. Mitzi no conoce al Burn Cat, por lo que me da a entender que no todos tienen al mismo ente que los está guiando o dándoles tareas, y ni siquiera serían las mismas tareas. También que no solo aparece la gente con cáncer, sino la gente muerta. Por eso Angie es capaz de ver a James. Y sí, James desde antes tenía cáncer, pero podemos ver a Moonlight y a Richard pese a que habían muerto. Y una vez regresa, Angie puede ver que Richard continúa muerto. Se puede mandar a la gente a Burnhouse Lane, como fue el caso de Rob y Bloody Mary, que esta te persigue pese a que técnicamente ya estaba muerta. También sabemos que es un lugar entre sueños, y esto Ben nos los confirma, y también podemos ver en las últimas escenas que Angie está viajando a través de Burnhouse Lane con sus dolores mientras descansa, que hasta llega a confundir el mundo real con Burnhouse Lane, tal y como le pasó a Ben. Algo que siempre me ha gustado de los juegos de los hermanos Michalski es el hecho de la profundidad que tienen los personajes. Todos los personajes tienen un trasfondo. Incluso podrías creer que Jenny es superficial, pero cuando tienes una conversación con ella, pese a que está ebria, te da razones muy fuertes de por qué ella no puede tener amigas, que se podría tomar como una crítica al mundo tan podrido que es Hollywood. Con Arno podemos observar su ingenuidad, ya que al venir de Finlandia, un país donde no se lleva tanto a cabo la violencia, él cree que con solo unas palabras bastaría para que Sheila no los atacara, lo cual es muy posible que fuera falso, ya que Angie requirió del gato gris para que le hiciera caso, y además no importó que le dijera su nombre y su secreto. Algo que podría resultar inverosímil para algunos es, pese a que Angie es una fumadora bastante adicta al tabaco, puede tener esa condición. Pero les diré, en mi experiencia, cuando he estado en el mundo del deporte he tenido maestros que fuman bastante. Entonces, sí es posible. Porque esto lo podemos ver más cuando conoces a Arno en tu misión para rescatar a Sheila, ya que salta bastante, corre muy bien y puede agarrar el hacha como si nada. Hay gente que se queja de por qué los juegos tienen similitudes, y yo podría decir que se debe a que Rem
Según yo leí en una entrevista, había vivido en Inglaterra, donde trabajó como enfermero, y de ahí puedo deducir que ha sacado varias ideas para estos juegos, y también donde vivió cosas muy fuertes o por qué entiende a los enfermeros. Por eso tanto Susan como Angie son enfermeras. Incluso en un momento podemos ver que Lorelai trabaja de enfermera. Algo que también puedes disfrutar es que al escoger diferentes alternativas vas a encontrarte con otros diálogos que te podrán sorprender y a veces hacer reír, como me pasó con Omar cuando le pregunté si su novia estaba encadenada. Aunque The Cat Lady ya contaba con varias escenas humorísticas, puedo decir que aquí el guión me sorprendió porque hay en muchas ocasiones donde te puedes reír, pese a toda la tristeza y miedo que te puede llegar a transmitir el juego. Algunos dicen que también usaron como referencia Breaking Bad y es por eso que podemos ver la parte de las drogas. Aquí, como diríamos en México, creo que Rem tiene bastante barrio porque originalmente pensé que el matón principal iba a abusar, ya saben de qué forma, a Jenny y en cambio simplemente la quiso golpear por tomar su producto y además quería echarle ácido en la cara. Me quedé pasmada al escuchar esto y de alguna forma agradecida de que Joyce o Arno lo interrumpan y así Jenny no tenga que pasar por eso. También creo que Burnhouse Lane es diferente para cada persona y es por eso que podemos observar dentro de la misma varias partes del cuerpo y por qué se van acabando al mismo tiempo de que Angie ve el final de Burnhouse Lane. Y esto es porque ella ya estaba llegando al fin de su vida, o al menos esa es mi interpretación. Pero entonces, ¿por qué ve a Mitzi y a otros personajes? Lo que creo es que como es un lugar onírico, que ella alguna vez haya visto estos personajes en la calle, o que creo que puede ver a las personas que ya se anclaron a este lugar. En este caso, Ben, Omar y Mitzi, porque Mitzi dice que sabe lo que hay en la caja, pero que no quiere usarla porque sabe que eso la convertiría en otra persona que no quiere ser. Se menciona varias veces que Burnhouse Lane es un lugar para los enfermos. Al ver a Mitzi, lo que podemos deducir es que la gente que está ahí tiene cáncer, pero Mitzi misma no se acuerda de su nombre. Ahora, algo que sí me quedé con la duda es cómo es que Omar y Ben tienen negocios en Burnhouse Lane y por la que tenemos una escena muy fuerte que no sé si fue alucinación de Angie o si verdaderamente pasó o fue la manera en que podrían hacer a Angie despertar para salvarse de Bloody Mary. Omar vive en su delirio porque primero se escapó Destiny y después hizo lo mismo con Ruby hasta que aceptó que no importaba la chica, por más que la alimentara, por más que las encadenara, no se iban a quedar con él. Y quizás es ahí cuando él decide por fin dejar ir y cerrar su tienda. Y quizás es lo que pasa. Algunos enfermos de cáncer se aferraron tanto a Burnhouse Lane que comenzaron de alguna manera, a sentarse en los departamentos y a poner negocios. Algo que también me gusta mucho de The Cat Lady, que también sucede en este juego, es el contraste entre las edades de los personajes principales. En este caso podemos decir que es Susan y Mitzi y George con Angie, porque Angie no quiere decirle sus problemas a George en primera instancia y termina diciéndoselos una vez se pelea con Jenny. Dice, es una persona agradable, pero ¿cómo podré entender mis problemas? Y es algo que veo constantemente de cómo las generaciones mayores se mofan de las generaciones más nuevas y así el ciclo continúa y las generaciones más jóvenes están molestos con las generaciones más grandes por cómo han dejado el mundo o por cómo han manejado ciertos temas. Tanto The Cat Lady como Burnhouse Lane te enseña que la compañía de esto, la empatía y el entendimiento de ambas puede ser lo que nos saque adelante, porque George, pese a que Angie era su cuidadora, la cuidó por meses cuando se sentía mal, porque ella no quería tomar quimioterapias, y le menciona que no tiene amigos, y como él dijo, ella lo que no quiere es ir a un hospital, y somos básicamente los únicos amigos que tiene. Jamás le reclamó porque no estaba haciendo su trabajo
enojó o se quejó con ella. Todo lo contrario, fue comprensivo. Con Susan y Mitzi podemos decir lo mismo, porque son personalidades bastante contrastantes, y como una sufre de depresión y lo que quiere es morir, y la otra está destinada a morir, pero es bastante positiva y lo que quiere es vivir. Y los lazos entre las dos hace que incluso la más grande comience a tener redes sociales, ¿no? Y como podemos ver que sigan viviendo juntas, porque al final en estos 4 personajes podemos ver cómo la compañía y la amistad es lo que nos puede sacar adelante. Y curiosamente podemos ver que en estos 4 personajes todos han perdido a su pareja romántica, algo que mucha gente consideraría devastador, y es por lo que también George puede entender a Angie, ya que estuvo casado y entiende que su esposa murió muy joven, y Angie es más joven que su esposa al morir, por eso puede entenderla y puede entender que ella no vivió lo suficiente con su esposo. Quisiera agradecer a los hermanos Michalski por esta maravillosa entrega, porque Burnhouse Lane es ahora mi juego favorito, aunque The Cat Lady permanece en los corazones de muchos, incluyendo el mío. La verdad, mi juego favorito era Downfall, sobre todo la versión Redux. Se nota que Burnhouse Lane es hecho con mucho amor y cómo pulen todos los detalles y no dejan cabo suelto, a mi parecer. Es lo que lo hace su entrega mejor hecha. Ellos seguirán teniendo mi apoyo. Son historias que de alguna manera, como pudimos describir varios en un grupo de Facebook que les recomiendo que se unan, es hasta terapéutico. Ahora, como no todo puede ser perfecto, esta es mi quizás única queja. Me gustaría que el modo de guardar fuera como en The Cat Lady, pero esto lo llevo pensando desde Downfall Redux, porque soy un ser paranoico al que le gusta tener varios juegos guardados en caso de haberla regado en alguna parte y no tener que volver a empezar, como fue el caso con Arno. Espero que les haya gustado este video, y si no, igual pueden dejar su dislike, porque al cabo el algoritmo de YouTube no le importa. O pueden etiquetar a AlexPlayer1, que seguramente haría un mejor trabajo que el mío. Aquí podrían decirme: ¿pero tú qué vas a saber de buenas historias? Si se nota que eres una fangirl de todos los juegos de Harvester y además te gusta Liz, porque tienes videos de Liz. Y puedo aceptar que tengo gustos culposos de historias que no se desarrollaron bien o que tienen muchas fallas en el guión, como Liz. Nos prometieron que nuestras decisiones iban a tener consecuencias y realmente fueron muy mínimas, a diferencia de Burnhouse Lane. Pero así como sé reconocer cosas que me gustan que no son tan buenas, sé reconocer lo bueno. Es mi opinión, puedes estar de acuerdo con ella o no. Si tú lo juegas y no te gusta, está muy bien. Puedes poner tus quejas aquí abajo y de cualquier manera te voy a ignorar.